En Helio Radio, creemos en el poder de la imaginación y la palabra, aquellas emociones que se escriben y se comparten en redes sociales y ahora en radio. Esto es Contenido en la Red. Contenido en la Red. Consejos, indirectas, sarcasmos, frases de amor, desamor, todo lo que buscas está aquí. Contenido en la Red. Contenido en la Red. Qué rica es la vida cuando eres feliz contigo mismo. Cuando te das cuenta que la gente que está es la que vale la pena. Que estás exactamente donde tienes que estar. Que lo que no pasó fue lo que no pasara. Y que todo al final va a estar bien. Esto es Contenido en la Red. Que las personas tengan gustos en común contigo es bueno. Pero que te enseñen cosas nuevas, que te den una perspectiva distinta, que te muestren cosas que no sabías que podían gustarte, que aporten algo más a tu vida. Eso es maravilloso. Contenido en la Red. A los ojos tristes hay que hacerles menos preguntas y darles más abrazos. Esto fue Contenido en la Red. Frases de todo tipo, pero todas son cosas que a muchos nos suceden todos los días, a todas horas, y merecen ser compartidas, leídas, escuchadas, solo por Helio Radio. He escuchado gente hablar de lo provechoso que es aprender de la experiencia. Sin embargo, con el paso del tiempo, He llegado a la conclusión de que la propia experiencia tiene un valor incalculable en el logro de los objetivos de cada individuo. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana. 95 años de estar contigo, de comunicar e informar los hechos que han definido a Puebla y México. Lo que necesitas saber de manera actual, veraz y oportuna. De economía, política, municipios, policía, farándula, salud, deportes, minuto a minuto y más. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa poblana, 95 aniversario. Muchas felicidades. Seguimos creciendo. Buenas tardes, muchas gracias por estar otro jueves más con nosotros en La Voz de la Justicia. Muy contenta por estar el día de hoy con mis compañeros. Empiezo por el licenciado Efren. Hola Efren, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre estar cada jueves con ustedes compartiendo un poco de lo que hacemos en Justicia Ciudadana y un poco de derecho para llegar e informar tanto a la ciudadanía como dar tips a los abogados. Y hoy tenemos el gusto de que nos acompañe una de las personas que no tiene mucho que se unió al equipo de Justicia Ciudadana, al departamento jurídico y sin duda que ha dado muy buenos resultados. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Efraín? Buenas tardes, Melo. Un gusto estar con ustedes en esta hora de La Voz de la Justicia. Así es, pues bueno, muy contentos de que estés con nosotros el día de hoy. Como le decía el licenciado Efren, pues hace no mucho que te integraste al equipo de Justicia Ciudadana. Y bueno, como siempre nos acompañan los pasantes, yo siempre les pregunto qué tal, si les gusta. ¿Cómo te sientes con nosotros? Ya dijiste pasante a Julio. No. Aquí obviamente pasante. hay un cambio porque, pues, o sea, quiero hacer... Ah, y eso Sí, que... Bueno, Julio César. licenciado Julio, dígame usted, ¿cómo se siente con nosotros? Pues la verdad una experiencia muy padre, muy bonita poder ayudar a la gente que no tiene esa posibilidad o que no conoce cómo funciona el nuevo sistema penal acusatorio y oral. Y pues bueno, tratando de apoyar lo más que se puede, ¿no? A veces no es suficiente lo que hacemos, pero tratamos de dar un granito a este nuevo sistema y tratar de generar un poquito más de conocimiento de la gente que no tiene esa idea de cómo funciona el sistema. Así es, y bueno, cabe mencionar que es un excelente abogado, ha acudido a muchas audiencias, hay veces que termina muy tarde también, como a la 1 de la mañana, pero pues también estamos muy contentos contigo, que bueno que ya estás aquí en el programa de invitado porque era el único que nos faltaba de venir, ya había venido todo Gracias. el equipo. Faltaba yo. Uh-huh. Muchas gracias. Sí, pues ya era también un momento que nos acompañara aquí y pues que platiquemos un poco de las experiencias. El programa pasado estuvimos platicando con un invitado también aquí con nosotros, Enrique, el abogado Enrique, a quien le mandamos un caluroso saludo.
y platicábamos de la experiencia un poco del litigante en el sistema penal acusatorio. Hoy en día vamos a abordar un poco nuevamente este tema desde la perspectiva del abogado Julio, para que nos cuente un poco de sus experiencias también, de los tips que podemos hacer en las audiencias, en los casos que ha llevado para la atención a víctimas. Y por otro lado también vamos a abordar un tema muy importante en la institución, que es el tema del área de trabajo social. Muchas veces no se le da la importancia que merece a esta área. Sin embargo, los que litigamos en materia penal sabemos que muchas veces se trabaja esta parte, ¿no? Esta parte que muchas veces en el momento de las audiencias no sabemos ni siquiera para qué lo podemos utilizar. Y bueno, y también desde otra perspectiva, no solo desde el tema para litigar o como una parte dentro de una carpeta de investigación, sino también cómo lo utilizamos nosotros en Justicia Ciudadana para el tema de los apoyos y los beneficios que pueden obtener nuestros usuarios al momento posterior al estudio de trabajo social. Sí, es importante mencionar que, como Justicia Ciudadana es una asociación civil pues muy completa, ¿no? No solamente es el apoyo jurídico, el seguimiento a las carpetas de investigación o en asunto legal, tampoco solamente es mediación ni víctimas del proceso penal, engloba también temas como trabajo social, algunos temas de interés yo creo que para la ciudadanía en general, el trabajo que hace la invitada del día de hoy, y yo creo que pues nos ayuda mucho a todos, ¿no? Pues sí, efectivamente, como lo menciona el licenciado Efren y la licenciada Melba, no nada más es importante el trabajo que hacemos como asesores o abogados dentro de Justicia Ciudadana, sino que también es importante el hecho de que tengamos el apoyo de psicología, el apoyo de trabajo social, y en este caso de la invitada especial que hoy nos acompaña. Y bueno, Efren, yo te veo muy risueño, ya nos hicieron aquí un comentario para que vean lo comprometido que están los chicos con nosotros, y dice así: Saraí, que es una chica nueva, pasante, practicante jurídico, que es Team Efren, nos pone un saludo a los 3 abogados. Desde acá en la oficina sigo haciendo el trabajo que me dejó el abogado Efren. Pues, ¿a qué hora era tu salida, Saraí? Porque pues ya es más de... No, todavía le falta para que salga. Sí, ¿verdad? Sale a las 6. Eso es compromiso con el equipo. Así es. ¿No? Oigan, y bueno, pasando también a otro tema que es pues importante y que siempre lo comentamos al inicio del programa, DC al redondeo. Licenciado, ¿nos puedes explicar de qué se trata DC al redondeo? Sí, esta ocasión le toca a 2 asociaciones civiles estar en el redondeo de OXXO. Entonces nos tocan los 3 meses de julio, agosto y septiembre, en los cuales el apoyo que ustedes den a OXXO a través de esos 50 centavos, que es poquito dinero el que a veces les piden, que les dicen, ¿sabes qué? ¿Gustas redondear? Nosotros les pedimos que por favor nos apoyen, porque esta asociación civil funciona a través de eso, de donativos de la gente, y esto es un apoyo que nos sirve para poder seguir haciendo nuestra labor y poner ese granito de arena a esto de Justicia Ciudadana. Sí, es muy importante porque, bueno, como ya se los habíamos comentado, tuvimos la oportunidad de ingresar a este tipo de apoyo y, como decía el licenciado Julio, pues es importante la donación que ustedes hagan. Igual pregunten en el OXXO. Yo sé que muchas veces en la tienda no nos dicen a qué asociaciones van a apoyar ni cómo va, pero bueno, ustedes pregunten. Como lo mencionaba el licenciado Fren, creo que 1 o 2 programas anteriores, una de sus vecinas fue y preguntó y obtuvo la información, y como siempre decimos, ¿no? Si tienen alguna duda, acérquense a conocernos, pregunten, llámenos, aquí estamos presentes para aclarar cualquier duda referente a la asociación, cómo trabajamos, de igual manera si quieren apoyar también con su voluntariado o de alguna otra forma, bueno, pues es bienvenida toda la ayuda. Claro. Y bueno, ya si Ángel nos lo permite, vamos a nuestro primer corte para que ya regresemos aquí y entremos de lleno al tema de las estrategias de litigación que nos va a compartir un poco el abogado Julio, y hablemos también sobre trabajo social con la licenciada Yuri, que va a estar aquí con nosotros. Ángel, si nos permites, vamos a un corte. Bienvenido a Gran Cráneo por Elio Radio. Las mejores mentes piensan, hablan, respiran
Sueñan, trabajan, imaginan y por supuesto, crean rock. Gran Cráneo Duro. En la actualidad, el planeta está habitado por más de 7.300 millones de seres humanos. Para el 2030 serán 8.500 millones de habitantes. Para ese momento, el rock seguirá trascendiendo de generación en generación. Gran Cráneo Duro. El espacio radiofónico que te ayudará a trascender en el tiempo, desde el pasado, presente y un posible futuro. Gran Cráneo Duro, todos los jueves, de las 7 a las 8 de la noche, por Helio Radio. Diario de la Mañana. 95 años de llevar hasta tus manos los acontecimientos más importantes de Puebla, México y el mundo, para informar de manera oportuna, plural y objetiva. Todo el acontecer político, social, deportivo, económico y cultural. Nuestra principal labor es el arte de dibujar los acontecimientos que reflejan la realidad actual, plasmarlo en texto y papel a través de un procedimiento periodístico, meticuloso, de forma rápida y oportuna. Nuestra finalidad, mantenerte informado del acontecer diario. 95 años, generando opinión y siendo referente de la prensa escrita. Periódico La Opinión, Diario de la Mañana, decano de la prensa popular, 95 años nos respaldan. Bueno, y regresamos con todos ustedes porque aquí estos chicos dice que están platicando que la licenciada Yuri, antes de empezar a hablar sobre su tema, dice que para entrar en confianza les quiere dedicar una canción a todos los que nos están viendo. Así que, Yuri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Muchas Buenas gracias por tardes. la invitación. Bueno, Yuri, nos gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que haces en tu área de trabajo social ahí en la Institución de Justicia Ciudadana. Claro que sí. Pues mira, todo se deriva de la orden de intervención dada principalmente por la coordinadora del programa, la abogada Anaí. Y pues por medio de un estudio socioeconómico y una visita domiciliaria se determinan las carencias o tipo de carencias y el proyecto de intervención. Uno de ellos, pues, es que cuando nosotros detectamos carencia alimenticia, hacemos una serie de gestiones con el Banco de Alimentos de Fundación Cáritas, que es el que nos dota de las despensas para nuestros usuarios. Va desde papeleo, pago, asistir quincenalmente al Banco de Alimentos para seleccionar las despensas, armarlas y llevar todo el procedimiento. Bueno, Yuri, y en este sentido, ¿qué tipo de papeleo? ¿Se necesita algún requisito? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? O sea, porque por lo que entiendo no es como para abierto al público, o sea, se necesitan cumplir ciertos lineamientos para poder ser beneficiario. Sí, mira, de entrada tiene que tener una carencia alimenticia, o sea, la necesidad de alimento, ¿no? Y para esto les aplicamos una prueba, una escala de seguridad alimenticia en donde nos determinan su necesidad, ya les solicitamos los papeles personales para llenar el formato del Banco de Alimentos, que es comprobante de domicilio, copia de identificación, peso y talla de todos los integrantes de familia, del CURP, y llenan el formato, lo firman, y también un reglamento, que eso ya nosotros lo elaboramos, para que pues tengamos orden, ¿no?, en todo el proceso de entrega de la despensa. Y más o menos o aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo desde que yo meto mis papeles? Y tú me dices que, bueno, sí puedo ser beneficiaria del programa. Pues en la siguiente entrega, hay veces que depende más del usuario que de nosotros, ¿no? Okay. Nosotros tenemos buena comunicación y buena atención del Banco de Alimentos, y en cuanto nosotros tengamos los documentos completos y los formatos llenos, se les entrega la despensa. Okay. Oye, yo una pregunta, ya que estamos aquí. Digo, yo no conozco mucho el tema,
pero también tengo muy poquito tiempo en la institución. Pero, ¿cómo funciona esto de, o sea, bueno, de lo que estabas mencionando del banco de alimentos? ¿Qué es lo que se les da? ¿Qué es lo que se les da en esa despensa? ¿Qué es lo que se les puede ofrecer? ¿O cómo vas a Cáritas y solicitas ese apoyo? Sí. Pues mira, ya se hizo un convenio previo, ¿sale? Y a nosotros nos dan la despensa con todos los artículos que otras empresas le donan al Banco de Alimentos. Todos son donativos. Sí, okay. Son alimentos próximos a caducar. Son, esos ya no los puede vender la empresa, ya no les da tiempo a sacarlos del mercado, entonces los retira y los dona. Y pues ese dinero es para la ciudad. O sea, los insumos que a lo mejor no podrían ocupar ya de manera inmediata o que buscan guardar y ya no se puede, son los que donan. Sí, así es. Y también productores de las regiones a donde va el Banco de Alimentos, pues será Catlán, Tehuacán, Izúcar. Lugares aledaños al estado. Sí. Les donan también los vegetales. Sí, Yuri, y bueno, una pregunta. Posterior a lo de el papeleo, el trámite y me aceptas y todo, ¿es totalmente gratuita? O sea, la despensa, ya no tengo que aportar nada. Mira, tiene un costo de recuperación de 35 pesos. Si nosotros vamos al mercado y queremos comprar la misma cantidad de cosas, pues sí nos sale más caro, claro. Sí, solo es una cuota de recuperación, un subsidio, porque a la institución se le dan a 35, pero pues normalmente 75. Muy bien, perfecto. Pues bueno, Yuri, y aparte, bueno, del Banco de Alimentos también es importante mencionar que no solamente es para usuarios, por ejemplo, de víctimas del proceso penal, que es en donde está la licenciada Yuri, sino también para los que te canalizamos. Y en el mismo sentido, nosotros somos atención a víctimas del delito y apoyamos a estas víctimas para canalizarlas con la licenciada Yuri y que de igual manera obtengan este beneficio. En su mayoría, pues el Departamento de Víctimas del Proceso Penal, si lo pueden recordar, si ya saben de qué se trata más o menos, pues se da apoyo a personas que por cuestión de mala defensa, económica, etcétera, obtienen el apoyo bajo ciertos lineamientos del departamento para o conseguir su libertad o algún tipo de terminación anticipada dentro de su procedimiento. Sin embargo, también se apoyan las familias, tengo entendido, ¿no? Que es el objetivo principal de esta función en el departamento. Sí, de hecho es una despensa por familia y pues en la mayoría de los casos la persona que es la que lleva todos los gastos es la que está en prisión, jefe de familia, ¿no? Entonces claro. queda desprotegido los hijos, la esposa, y por medio del estudio se les ayuda, ¿no? Se les brinda ese apoyo. Perfecto. ¿Por qué tiempo se les brinda el apoyo, Yuri? Por 5 meses. Sí. Es importante que, bueno, aquí hay dos puntos importantes que rescatar de esta situación. Lo primero es que pues es un apoyo, ¿no?, social que se le da a la gente de una manera, tiene una temporalidad. La situación de dar este tipo de apoyos es para ayudar a esa gente que finalmente está saliendo del cerezo o gente que está en una situación donde es víctima, que está atravesando una situación complicada, para que pueda subsistir de cierta manera durante ese 5 meses, de no preocuparse a lo mejor tanto de esa parte de los alimentos, ¿no? Pues finalmente por eso está así el apoyo. Pero también lo que se busca es, bueno, Justicia Ciudadana te va a apoyar con ese tema del beneficio del Banco de Alimentos, pero pues ya también es tiempo de que entonces a través de la misma área de trabajo social pues hay otras situaciones como capacitaciones, estudios y demás a los que se puede ingresar con la finalidad de también uno volverse autosustentable, ¿no? Finalmente no es un asistencialismo total donde entonces ya te vamos a dar todo y finalmente hay un cierto compromiso. También es un poco eso el tema de la cuota de recuperación, ¿no? Finalmente la asociación vive de donativos, hay que generar ese ingreso para poder lograr este tipo de beneficios a la ciudadanía,
y bueno, finalmente por eso también es esa parte, ¿no? Y por el otro lado, digamos, como por el tema también jurídico, no debemos de perder de vista el tema, por ejemplo, de la Ley General de Víctimas, ¿no? Siempre tenemos que ir empatando lo que realiza Justicia Ciudadana y tiene un porqué y un para qué. Y en este sustento, por ejemplo, en el tema de la Ley General de Víctimas, debemos de recordar que en la misma se establece el tema de asistencia y apoyo inmediato, ¿no? Entonces, y entendamos a víctimas, no solo a víctimas de un delito, sino a víctimas de delitos y víctimas de violaciones a derechos humanos. En esa tesitura, entonces, en este apartado de la Ley General de Víctimas es donde ingresa esta parte de trabajo social y es donde está también su fundamento, digamos, para poder darle este apoyo. Lo que busca la asociación siempre, y ahorita también nos va a comentar un poco de eso nuestros compañeros, a través de otros apoyos que da trabajo social y programas que se tienen, es bueno, finalmente dar realmente esa reparación del daño integral y ese apoyo integral, ¿no? Desde el momento que se está, digamos, se está cobijando, por llamarlo de alguna manera, a un usuario para darle un seguimiento a su asunto. Porque una parte pues, es el tema que tengan un abogado, otra parte es el tema que tengan un psicólogo que los apoye, y otra parte es como todo lo periférico en lo que entra trabajo social y en los que va a dar apoyo y asistencia. Entonces recordemos que ya hemos hablado hace muchos programas del tema de la CEAP que no existe en Puebla, y entonces en ese sentido pues entra Justicia Ciudadana tratando de rescatar este punto sin ser una dependencia del gobierno, ¿no? Y finalmente ahí tiene, digamos, también un sustento para que los abogados también entiendan un poquito del por qué, ¿no? Y dónde podemos encontrar, y que bueno, finalmente si no están con nosotros y ustedes, para la gente que por ejemplo litiga de manera particular en cuestión de repente de asesoría jurídica, pues puede haber ahí los mecanismos a través de la Secretaría de Gobierno, a través de CEPROVIC, de recibir este tipo de apoyos y asistencias, ¿no? Claro. Bueno, les quería comentar también que no nada más es dar por dar, ¿no? La despensa, muchas veces es otro requisito que nuestros usuarios asistan a atención psicológica, porque yo creo que de nada sirve una despensa si ellos mismos no toman conciencia del porqué de la situación que están viviendo. Entonces, se canaliza el área de psicología y se hace el acompañamiento durante ese proceso de que ellos asistan a su terapia y que también pues se vea el cambio en ellos, ¿no? Entonces, pues lo que nosotros buscamos con esto es un apoyo integral, ¿vale? Y como lo decía el abogado Efraín, pues no nada más es el Banco de Alimentos, ¿no? Tenemos apoyo con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de crear este apoyo integral. ¿Qué otro tipo de apoyos tenemos ahí en trabajo social? ¿Se los puedes ir mencionando? Sí, mira, en cuestión de situación de rezago educativo, cuando el usuario o los familiares del usuario no tienen cursada la primaria o la secundaria, nosotros los canalizamos con el Instituto Estatal de Educación para el Adulto, con quien tenemos convenio. Asiste una maestra, una instructora a darles las clases, todos los servicios son gratuitos, y también se canaliza, se solicitan sus documentos personales y también se les hace el seguimiento de su proceso. Nosotros hemos tenido ya varias personas que se han graduado de primaria y de secundaria, ¿no? Entonces es como que uno de los logros que se han tenido dentro de la institución. ¿Qué otro apoyo tenemos? Bueno, en el caso de situación de desempleo, cuando nuestros usuarios o familiares de nuestros usuarios no tienen empleo, pues primero hay que ver por qué no. Si ellos no tienen la instrucción necesaria, si no tienen la capacitación necesaria, se manda, se canaliza a CECATI 18, con quien también tenemos convenio, y ellos le otorgan una beca que nosotros previamente ya gestionamos. Cada fin de curso se renueva el convenio y nos ofertan diferentes cursos en los cuales a ellos les dan una beca. La beca es de 170 pesos por curso, que en realidad el curso cuesta 700, 800, dependiendo del curso que ellos elijan, y salen con una certificación. Una vez que ellos ya salen con su certificación de capacitación, nosotros los canalizamos al Servicio Nacional del Empleo, donde también tenemos convenio, y
funciona como a cualquier ciudadano le brindan el servicio, ¿no? Llegan, los atiende un analista, les da la opción de empresas donde pueden conseguir trabajo, perdón, y ya es decisión de la empresa qué tipo de requisitos les piden. Otra de las ventajas que tiene el Banco de Alimentos es que tienen un área, en el área de proyecto social, también tienen convenios con otras empresas, justamente con las empresas que les donan los alimentos, que son empresas muy grandes, empresas de servicios y que tienen personal, ¿no?, rotativo. Entonces constantemente ellos están empleando a gente que nosotros les mandamos y que ellos los capacitan. Después de un periodo de capacitación ellos ya salen con empleo. Muy bien, pues para que más o menos la gente vaya viendo y también sepa el tipo de apoyos que puede recibir por parte de Justicia Ciudadana, no se limita al tema jurídico, pero obviamente pues todo tiene un procedimiento, ¿no? Tiene una evaluación y también tiene tiene lineamientos y el seguimiento que se le da post haber recibido ese tipo de apoyos. Y oye, yo quería mencionar, ahorita que estoy viendo a Yuri y hablando de lo del Banco de Alimentos, Yuri es la imagen del DC al redondeo. Si ubican la foto, sale la licenciada Yuri, sale la licenciada Yuri justo entregando una despensa de Banco de Alimentos. Y bueno, como decía hace rato, ¿no?, el apoyo de Justicia Ciudadana no solamente es el seguimiento jurídico psicológico, también tenemos trabajo social, que yo considero es un área muy importante, porque yo siento que es más como responsabilidad social, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros para mejorar las condiciones de nuestro alrededor? Y bueno, qué mejor ejemplo que trabajo social, que hace una gran labor en la institución. Muchas gracias. Claro, sin duda es algo también muy muy importante y que pues, evidentemente pues, Justicia Ciudadana está comprometida con esa parte, ¿no?, humana y social, y pues no podríamos dejar a un lado esta área, ¿no? Así es. Mira, pues vamos a mandar unos saludos, Melba, si tienes sí. por ahí a la gente que nos está viendo. Mira, bueno, Saraí, ya le dijimos que ahí sigue trabajando, muchas gracias, Saraí. Gladys Barahona, que es nuestra criminóloga justo también del Departamento de Víctimas del Proceso Penal, nos pone saludos a todos. León Marco, que es un practicante de aquí, el licenciado Julio, nos pone saludos a todos. Gladys, de nuevo, nos pone los quiero, chicos. Ay, yo también te quiero, Gladys. Melissa, saludos a todos, son excelentes. Meli, te mando un abrazo muy fuerte, también te quiero mucho. Luego Media, todos somos Melba Lovers. Meli es Melba Lover también. Y Pepe García no podía faltar, como todos los programas. Saludos y abrazo cordial, abogados. Y Saraí, Time Friend, también, pues bueno. Ya se unió, es nueva, pero ya sabe de qué lado debe estar. Sí, ¿verdad? No le pierdes. Sí, le mandamos saludos al abogado Roberto Hernández, que nos está viendo, Juan López Osorio, Fernando Rojas, Araceli Ontiveros, que también nos está viendo desde el norte del país. Esa es la gente que yo tengo. Al abogado Carlos Arismendi, también abogado, le mandamos muchos saludos, que esté muy bien. Toño Hernández, Anaí Báez, esa es la gente que tenemos aquí que nos está viendo en estos momentos, y a todos ellos les mandamos un afectuoso saludo. Y bueno, al abogado Julio, nos gustaría que nos platicara a lo mejor una de las experiencias que ha tenido en la institución, dentro de sus audiencias, que le haya llamado la atención, no sé, algo complicado de haber resuelto con alguna víctima, algún caso en específico, obviamente con esos parámetros que debemos de mantener siempre de privacidad. ¿Algún caso que usted considere y que a la gente le puede servir de qué debes de hacer, cómo reaccionar para tratar a lo mejor a una víctima que es un poco a veces complicada, ¿no? Porque a veces tenemos esas víctimas que también son como complicadas, que no sé, es difícil tratarlas, ¿no? Y en este afán debemos de entender siempre con la ley en la mano, en el aspecto de los principios de la Ley General de Víctimas, que es algo de lo que siempre vamos a estar hablando, porque nos tenemos que basar en ella como asesores jurídicos, que nos platicaras qué poder hacer con este tipo de gente y cuál fue la situación a lo mejor que se te presenta y qué debes de hacer, ¿no? Tu testimonio. Bueno, ahí va mi testimonio. Pues es un poquito complicado. Todas las audiencias son totalmente diferentes, aunque sea el mismo delito, el mismo tipo penal.
Sin embargo, a veces los datos que nosotros tenemos para poder acudir a la primera audiencia, que es formulación de imputación y posterior vinculación a proceso, no siempre son los mismos, ¿no? Entonces, a veces los usuarios o la gente que se considera víctima muchas veces piensa que solamente teniendo un solo dato, con ese dato podemos llegar a vincular, o con ese dato podemos trabajar. Sin embargo, pues son datos a lo mejor muy escasos que no nos pueden funcionar, y a veces hay que darle a entender al usuario cómo funciona el nuevo sistema, ¿no? Porque muchos han llegado, me ha tocado del poco tiempo que llevo en justicia, que muchos de los usuarios cuando llegan te dicen, es que por esto yo quiero que sea cárcel. Y piensan que es como en el sistema inquisitivo, ¿no? Que aquí presento mi denuncia y lo primero que va a hacer el Ministerio Público es solicitar orden de aprehensión para que lo detengan. Y no funciona de esa manera, porque hay que tomar en cuenta que hay un principio que es el principio de... Se me va el nombre ahorita, presunción de inocencia. Gracias, Melba. De nada, Julio. Es el principio de presunción de inocencia, que toda persona se presume inocente hasta que no se demuestre lo contrario a través de un tribunal competente que pueda determinar esa sentencia, ¿no? Entonces, creo que desde ahí partimos, tratar de hacerle entender. Yo creo que también es una función importante de justicia ciudadana, hacerle entender al usuario o a la gente cómo funciona el nuevo sistema, porque les comento, lo que ellos piensan es que, o sea, aquí presento mi denuncia y ya quiero que esté en la cárcel y ya quiero que se me repare el daño, y no funciona de esa manera, ¿no? Hay que seguir todo un procedimiento hasta llegar a una sentencia o a buscar una salida alterna para no irnos hasta la audiencia de juicio oral, que es la última, para poder buscar una solución, o inclusive que ya están las MACs, que son los medios alternos, inclusive irnos a una mediación para evitar todo un procedimiento largo, ¿no? Sí, fíjate que es un tema que hemos tocado muchísimo a lo largo de este periodo que iniciamos en enero con el programa. Hacerle entender, bueno, no, ni siquiera hacerle entender, sino informar a la sociedad de cómo para empezar, cómo se trabaja, el alcance del sistema, cuáles son los medios alternativos de solución de conflictos, también los procedimientos abreviados, suspensión condicional, acuerdos reparatorios, precisamente para que ellos pues dimensionen a lo mejor los alcances de este sistema. Porque Raúl decía algo de la venganza, ¿te acuerdas lo que decía Raúl? No, bueno, Raúl decía algo como de el sistema inquisitivo era la venganza que buscaban, ¿no? Y como tú dices, a mí también me ha tocado usuarios que por un daño en propiedad ajena mínimo, pues quieren cárcel. Y sí, se trata de explicarlos, los asesoramos en la oficina y todo, pero sí, por eso hemos estado aquí trabajando mucho. Sí, yo creo que este sistema ya no va tanto a ese lado de la venganza, sino buscar resarcir el daño, es decir, repararlo, ¿no? A través de las salidas alternas, de ya no llegar a todo un procedimiento, sino que si el imputado en este caso te causó un daño, que te lo repare, porque eso es lo que busca el nuevo sistema, la reparación del daño. No tanto es castigar, sino que se te repare el daño, ¿no? Como en el sistema anterior, que en el sistema anterior, el inquisitivo, pues sí se buscaba como lo dices tú, ¿no? Como que era la venganza, ¿no? De me hizo esto, ahora que me lo pague con cárcel. No sé si afortunadamente para algunos o desgraciadamente para otros, pues ya no funciona de esa manera, ¿no? Ya lo que se busca es tratar de reparar el daño con este nuevo sistema. Lo mismo para pues tratar de disminuir un poquito la presión que existe en los centros penitenciarios, que están sobresaturados, ¿no? De población, por lo mismo de que por cualquier cuestión me tocaba, inclusive en el antiguo sistema, de algunos asuntos, que estaba una persona en el Cerezo por haber robado un peluche. Y entonces imagínense, o sea, que una persona esté en el Cerezo por un peluche es algo hasta incongruente, ¿no? Pero es bueno, que a lo mejor era un peluche de 2 millones. Chapado en oro o algo chapado así. en oro, sí. Entonces yo creo que a mí la verdad me fascina este nuevo sistema, más que nada porque además de que se busca la reparación del daño, creo que eso es lo que deberíamos de buscar. Además de eso, ya la víctima se vuelve un punto importante, un punto fundamental dentro del nuevo sistema, a toda vez que ya sabe quién va a resolver su situación, ¿no? Puede comunicarle directamente a la persona que va a resolver sobre su situación cuáles son sus inquietudes. Y en el antiguo sistema, en el inquisitivo, pues ni tan siquiera sabía quién le resolvía, inclusive es hasta la secretaria de la que hacía una resolución, ¿no? Ya más pasaba con el juez, se firmaba y ahí está tu resolución. Y ahora sí tiene esa facultad de poder estar en audiencia, claro, no es obligatorio, pero si ella sí lo quiere, tiene ese derecho de poder estar en audiencia y poder decirle, ¿no? Al juez, sabes que yo quiero esto por esta situación, ¿no? Que ya pueda ser escuchada, y creo que eso es una parte bonita y fundamental del nuevo sistema. Eso es bonito, bueno, también hay que ser honestos, eso está bonito en el papel, ¿no? Lo hemos visto en el papel, digo, yo estoy de acuerdo en esa parte totalmente, pero no nos podemos desapartar, por ejemplo, de la realidad,
o no sé, lo que opinen ustedes, lo que opine la gente que nos está viendo, por ejemplo, pero realmente en la práctica, ¿tú qué has visto de esa situación? ¿Se le da su lugar a la víctima? ¿Se le da su lugar al asesor? ¿Se le da su lugar a estas dos figuras como parte dentro del sistema por los otros operadores? ¿Tú qué has visto en la práctica? ¿Qué has vivido? Bueno, como asesor jurídico, también depende de mucho a veces del criterio del juez que te corresponda, ¿no? Porque sí, digo, por más objetivo que quiera ser un juez, no deja de ser un ser humano, y hay personas, hombres y mujeres, hay jueces muy garantistas, hay jueces que sí son mucho de yo impongo lo que yo creo, o sea, no dejan a un lado la objetividad, son un poquito más objetivos, pero también hay ese lado por parte del Ministerio Público que dice, a ver, es mi chamba, tú solamente estás aquí, mi asesor jurídico como para pues explícale a la víctima cómo funciona el sistema, pero déjame hacer a mí mi chamba, ¿no? O inclusive también la defensa, ¿no? Como que... Voy a ponerme ahí en ese punto, porque la verdad ese punto es el que como que, no sé, como que me dan en la llaga ahí, así como, me hacen así, te lo juro, no, es que, digo, hay ministerios públicos muy buenos, la verdad, hay ministerios públicos muy buenos, muy dedicados en su trabajo, y que entienden perfectamente a veces la figura del asesor jurídico. Lamentablemente, a veces nos topamos con otros que, bueno, yo en lo particular, esa es una opinión muy personal, que digo, lamentablemente, digo, a veces son lo que hablábamos en algún programa en el tema del ego, ¿no? Casi, el que quiere brillar, o sea, es el Ministerio Público, como que dice, yo soy aquí el mandamás y yo soy el que sé, híjole, y luego lamentablemente hacen unas metidas de pata que dices, pues si yo te venía a ayudar en buena onda para resolver el asunto, para favorecer a la víctima, pero de repente ese tema de egocentrismo, de querer brillar solamente, es terrible, ¿no? Y lamentablemente, hay que ser sinceros, también hay muchos ministerios públicos que no tienen, pero ni idea, la verdad. Yo creo que, bueno, aunado a lo que dices, también he tenido una experiencia de ese tipo, pero además de ser los ministerios públicos, los que a veces se sienten un poco, se les crece un poco el ego, ¿no? Por estar del lado de fiscalía y decir, es que yo soy de fiscalía y tú, pues eres un asesor jurídico, ¿no? Déjame hacer mi chamba. También por el otro lado está la cuestión de los defensores, que los defensores también llegan a ser así como de, o sea, aquí el debate, ese control horizontal que marca la ley va a estar entre defensa y ministerio público, o sea, tú asesor jurídico abstente a decir algo, ¿no? Estás como de más. Y me tocó apenas una experiencia, y digo, se los digo a los defensores que a veces piensan que nosotros nada más vamos así como de adorno. Relleno. A veces, sin dar más datos, pasó una situación de apenas de la vinculación a proceso y una situación de medida cautelar que se impuso una prisión preventiva, que claro, queda clarísimo que el único que la puede solicitar es facultad exclusiva del Ministerio Público. Sin embargo, nosotros podemos decir que le asiste la razón al Ministerio Público de acuerdo a los datos de prueba que tenemos. Apoyar en base a argumentos. Claro, en esa tesitura, el día de la audiencia, pasó la semana pasada, que inclusive ya salí muy noche de esa audiencia, pero fue una experiencia muy padre porque al momento que me dan, dice la juez, ¿no? Tiene el uso de la voz asesor jurídico, y empiezo a argumentar por qué le asiste la razón al Ministerio Público para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Al momento que termino mi argumento, le dan el uso de la voz a la defensa solamente debatió la parte del Ministerio Público. A ti ni te peló. Y a mí ni me peló. Yo dije, o sea, lo que yo digo no importa, ¿no? Sigo siendo así como que el adorno que está a un lado. Sin embargo, al momento de que la juez determina por qué situación sí es pertinente que sea prisión preventiva necesaria, la juez misma mencionó, en virtud de que de que los defensores no se hicieron cargo de las manifestaciones hechas por el asesor jurídico, le asiste la razón de acuerdo a esto, y ¡zas!, ¿no? Y se les dice prisión preventiva a los imputados y adiós. Y entonces los defensores así como de con su cara, y eran defensores, la verdad, mi respeto, si nos están viendo, o sea, algún conocido de nos están viendo, personas muy preparadas, porque sus argumentos sí fueron de verdad muy buenos. Sin embargo, se les olvidó que todos formamos parte dentro de este nuevo procedimiento, y ellos no nos hicieron caso. Digo, asesor y en representación de la víctima no nos hacen caso, y la juez dice, bueno, en virtud de que no hicieron manifestaciones de acuerdo a los argumentos, se impone prisión preventiva, ¿no? Y eso, la verdad, que les sirva de ejemplo para que no piensen que solamente vamos como un adorno, ¿no? Que sí, también claro, nuestro punto es importante. Claro, digo, y bueno, y también es cierto, ¿no? O sea, el tema de que a veces hay muchos asesores jurídicos que de repente sí van a nomás a sentarse ahí a
a pasear, a cobrar a veces. Digo, también es cierto, tampoco no nos podemos desapartar de ese punto y decir, ay, no, ya todos los asesores jurídicos lo hacen bien y los demás operadores no. No, claro. O sea, no, también hay asesores jurídicos, porque luego me escriben en mi WhatsApp, me dicen, ay, sí, nada más defiendes a los asesores, y no, también hay algunos muy malos. Y sí, la verdad es que sí es cierto. Pero yo creo que aquí el punto, el punto que se toca, y tiene Julio, el abogado Julio, mucho la razón en esa parte, ¿no? A veces los otros operadores del sistema se olvidan que existe una figura que no solamente está ahí de adorno, ¿no? Ya corresponde a cada abogado que esté en esa parte, pues hacer algo para no solo estar de adorno, ¿no? Pero finalmente también hay que rescatar esa parte, hacerlo debido, y como dice el señor Julio, y él lo hizo en su momento en su audiencia, pues apoyar a lo mejor lo mismo que hizo el Ministerio Público, pero en base a argumentos que sean realmente objetivos y claros para apoyar el tema, ¿no? Claro. Y bueno, licenciado Julio, lo que decía hace rato el licenciado Efren en relación a lo de las víctimas complicadas, ¿cómo manejaste tú el tema aparte de explicarle el sistema acusatorio? Perdón, disculpen, es que El trabajo. el trabajo. Hasta ahorita seguimos trabajando, ¿no? No No, y dejamos vas a de trabajar trabajar. más tarde también, No dejamos de trabajar. Pues qué te digo, la verdad es un poquito complicado. Hay usuarios que sí son, digo, nos ha tocado con el licenciado Efren, inclusive también con la licenciada Melba, que llegan y quieren justicia, y a fuerza quieren justicia, y que hablaron con el gobernador, y que hablaron con Enrique Peña Nieto, y que También. y que cuando llegue Morena todo va a cambiar, ¿no? Entonces es un poquito complicado hacerles entender cómo funciona, ¿no? Sin embargo, creo que hay que tener un poquito de carácter y explicarles, ¿sabes qué? Mira, tú tienes que entender que de esta manera funciona el sistema. Yo no me puedo brincar a lo que el juez determine, ¿no? Si el juez determina que no es momento procesal oportuno para hacer una solicitud que tú me estás pidiendo ahorita, pues debes de entenderlo, ¿no? Y decirles, mira, aquí está el código, esto es lo que dice el código, y debes de entender que nosotros tenemos que seguir ese reglamento, ¿no? Porque estamos en un sistema, no podemos volarnos ese sistema y hacer lo que nosotros queramos, porque entonces esto se saldría de control. Si actualmente se nos sale de control a veces la situación, ¿no? Imagínate si no siguiéramos unas reglas, unos parámetros que ya están establecidos en un cuerpo normativo. Y fíjate que me pasó ahorita, me está recordando un asunto de un tema de violencia familiar, donde ya estábamos por concretar un acuerdo para irnos a una suspensión respecto al tema de la reparación del daño. Y justo en ese momento a la víctima le mandan o le notifican vía correo, en su celular lo abre, la acusación del Ministerio Público. La verdad es que también en ese punto yo creo que hay que ser muy objetivos, ¿no? Yo en este caso también estábamos como asesores jurídicos y vemos el punto de que, o sea, son una violencia familiar. No quiero decir que, para no se malinterprete, que, o sea, es mínimo el delito, sino que los daños que existieron, hablando objetivamente en un tema material e inclusive psicológico, o sea, se valoraron y digamos que era una violencia familiar, digamos, mínima. No deja de ser delito, no deja de ser violencia familiar, pero, digamos, en comparación de otro tema, que a lo mejor hay daños, inclusive físicos bastante fuertes o psicológicos, en este caso no, y no lo meritaba. Entonces, en ese sentido también tienes que ser objetivo, decir, bueno, ¿cuánto puedes también solicitar y acreditar, evidentemente, en base a eso, a una reparación del daño? Y bueno, ya habíamos platicado con la víctima, habíamos acordado más o menos una cantidad que creíamos era lo justo, y que también pues creía la defensa más o menos que la iba a poder proporcionar. Pero en eso recibe la acusación y en eso ve que el Ministerio Público pide una cantidad así, o sea, fuera de sí. Y entonces la víctima dice, Adiós. no, ya no quiero ninguna suspensión porque el Ministerio Público aquí está diciendo que va a pedir prácticamente, ni el triple, ojalá, estaba pidiendo como 8 veces más de lo que habíamos planteado. Y entonces pues ya la víctima se puso en su tema de ya no quiero llegar a ninguna suspensión y lo complica, ¿no? Hay los mecanismos para que se pueda dar, porque sabemos que la víctima solo se puede oponer de manera fundada al tema de la suspensión, que impacta en el tema de la reparación, que no solo es de dinero, ya también lo sabemos, pero bueno, en este que estamos hablando de cuestión monetaria. Pero finalmente es así como que China, ahora también por hacer solicitudes fuera del marco de la realidad,
Entonces ahora complicamos un asunto y en lugar de resolverlo, ahora se va a volver más largo, ¿no? Y pesado. Una situación de lo que me comentas y ahorita me llega a la mente que es muy importante también nosotros como asesores jurídicos, es la situación que manifiestas de la acusación. La acusación que es presentada por parte del Ministerio Público, una vez que él la presenta, a veces pasa ese tipo de situaciones como lo que tú manejas de la situación de la reparación del daño que fue de manera excesiva, ¿no? Pasa porque a veces se ocupan machotes. A lo mejor el Ministerio Público en ese caso ocupó un machote. Imagínate cómo nos llega a afectar esa situación, ¿no? Sin embargo, para eso también estamos nosotros como asesores jurídicos en representación de la víctima para presentar lo que se llama la acusación coadyuvante, que ya es en una etapa, la segunda etapa, que es la etapa intermedia, para poder en la misma establecer cuáles son esos vicios o errores que tiene el Ministerio Público en su acusación. Uno de esos vicios podría ser la reparación del daño, que a lo mejor si la reparación del daño era una cantidad de mejor de 8,000 pesos y le puso 50,000 pesos, pues sí es totalmente... puesto 50, imagínate, no saben lo que es un ejemplo. Pero pues para eso también existe la figura del asesor jurídico, ¿no? Para poder subsanar esos errores del Ministerio Público, porque la etapa intermedia, que es aportar esos medios de prueba que se van a desarrollar en la audiencia de juicio oral, pues es importante mencionarlos bien. Si el Ministerio Público se equivocó en fecha, se equivocó en lo que es cuestión de reparación del daño, a lo mejor mencionar testigos que ni tan siquiera están dentro de la carpeta. Por eso de ocupar ese tipo de machotes, ¿no? Y creo que también es fundamental por eso la figura de asesor jurídico. Sí. Tienes toda la razón. Y Yuri, a ti también platícanos, a ver, ¿has tenido seguramente alguna experiencia así complicada con algún usuario? ¿Alguna situación de repente? Porque como lo decíamos, ¿no? Los apoyos se dan en un, como dice la palabra, ¿no? Un tema de apoyo con una temporalidad, pero de repente creen que esto se vuelve como un asistencialismo puro, ¿no? Sí. Y entonces ahí es donde entra un poco el conflicto. Y bueno, ¿qué tipo de experiencia has tenido sobre esto? Pues mira, hay desde las personas que viene se hace la víctima, ¿verdad? Se hace la víctima. Y no respeta pues los acuerdos, ¿no? Por eso instauramos un reglamento que lo firman desde el inicio, que cualquier cosa que no salga conforme lo planeado, pues los damos de baja para evitarnos este tipo de confrontaciones desagradables. Pero sí nos ha tocado porque pues la gente sobrevalora, pero también ellos no quieren poner de su parte, ¿no? Entonces digo, acá es un trabajar juntos, es un trabajar de la mano, y si ellos, en el caso de que los canalizamos a terapia psicológica, no quieren asistir, pues con lo mismo, ¿no? Claro. Sí, como mencionábamos, o sea, se necesitan ciertos requisitos, cumplir con los lineamientos del departamento, cumplir con las cuotas, con las terapias psicológicas, y de esta manera, aparte de previamente haber sido aceptados en este programa. Y fíjate que lo platicaba hace tiempo en un conversatorio con gente de la CEAP federal, el tema, y digo, se me quedó muy grabado porque, o sea, habla específicamente mucho de este tipo a veces de personas, ¿no? Que lamentablemente, digo, son víctimas, pero se quedan con esa capa de víctima y ahora para todo son víctimas, ¿no? O para todo se quieren ver como víctimas. Y ahí es donde entonces empezamos en problemas. En problemas porque el tema de justicia ciudadana es, o sea, obviamente es apoyarlos, ayudar en todo lo posible para que salgan de ese mal momento, de eso que están sufriendo en todos los aspectos, atendiendo todos los puntos a los que podemos como asociación, pero lamentablemente hay mucha gente que a pesar de eso se queda con esa capa de víctima y entonces se revictimizan ellos mismos, ocasión con ocasión, y ahí es donde es muy complicado. Digo, necesitamos darles más apoyo psicológico a ese tipo de gente, tenemos que trabajar mucho más con ese tipo de gente, pero sí tenemos también que hacer conciencia a todos los operadores que estamos en el sistema, de ir viendo y contemplando ese tipo de situaciones, dependiendo en qué parte estoy, realizar algo objetivo y leal, ¿no? O sea, si soy defensor, pues ofrezco lo que debería de ser, ¿no? Debo ser objetivo en lo que voy a ofrecer en una cantidad justa, en un tema de reparar el daño, en otras situaciones, cuando soy órgano jurisdiccional, pues tomar y valorar a todos y escuchar a todos para tomar la mejor decisión posible.
para lograr esa reparación del daño integral, el asesor darle ese seguimiento, esa asesoría constante, Ministerio Público dar participación y ser, él es el eje, digamos, de la investigación, recibir tanto al defensor como al asesor para que aporten datos y tomar decisiones y presentar y buscar la verdad ante el órgano jurisdiccional. O sea, todos tenemos algo que debemos de realizar, ¿no? Y eso siempre es muy importante. Fíjate que, bueno, como lo dijiste hace rato de las víctimas, que a veces muchas, o más bien, ni siquiera es cuestión de generalizar, sino en algunos casos, pues bueno, diferentes, ocurre esta revictimización propia o a ellos mismos. La semana pasada tuvimos una reflexión, cada jueves como oficina en general a nivel operativo, administrativo, tenemos una reflexión y nos preguntaban, ¿por qué crees que es importante la labor de justicia ciudadana? Era un decálogo, teníamos que responder algunas preguntas y una persona, que obviamente no sabemos quién porque fue anónimo, dijo, porque es importante porque cuando yo fui víctima de un delito no había asociaciones como Justicia Ciudadana. Entonces tomar en cuenta que nuestra labor es inmensamente importante y yo diría que hasta esencial para la sociedad. Claro. Abogado Julio, nos gustaría que, o sea, nos diera tips, a lo mejor, no sé, tips para la gente que nos está viendo, qué recomendaciones le da a los abogados que nos ven y que a lo mejor les toca defender a una víctima. Algunos tips para, desde cómo tratarla, o cómo dirigirse, o qué realizar en una audiencia, qué tips podemos tener para darles. Bueno, yo creo que desde el primer tip que podríamos dar, como nosotros como asesores a la víctima, es desde el inicio primero saber escuchar. Porque muchas veces lo que busca la víctima también es que sea escuchada por alguien, ¿no? Hay muchas víctimas que no pueden ser escuchadas, ¿no? Y no saben ni cómo acudir, ni cómo presentar una denuncia, ni qué hacer después de presentar una denuncia. Y eso pasa, por eso hay mucho rezago, porque la gente piensa que al momento de ir a denunciar, ya, o sea, yo ya cumplí con ir a denunciar y me deslindo totalmente. Y no, nosotros como víctimas y bueno, y también como asesores jurídicos, hay que ir dándoles un seguimiento, ¿no? Tratar de apoyarlos en ese sentido. Yo creo que ese es el primer punto. Un segundo punto es que una vez que ya tengamos conocimiento de que la carpeta ya se judicializó, es decir, ya está lista para que pase ante un juez de oralidad para que él determine la situación, si es que se vincula o no a un proceso, a un imputado, pues tener preparadas ya esas pautas para poder desarrollarlas en la audiencia de vinculación. Además de que el Ministerio Público es quien más o menos ofrece todos los datos de prueba, tomar en cuenta, ir haciendo notas de los datos de prueba, ya tener nuestra lista, una lista de todos los datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación y estar al pendiente en audiencia de cuáles son los datos de prueba que está aportando el Ministerio Público y checar, ir viendo si todos cuadran con lo que nosotros tenemos. Porque a lo mejor el Ministerio Público, por la rapidez, por la carga de trabajo, porque no le dio tiempo, no lo sé, por alguna cuestión ofrece datos de prueba de forma errónea, al rato esos datos de prueba pues no van a servir de nada, ¿no? O los omite, como bien lo mencionas, puedo emitir algún dato de prueba que nos puede servir o que es punto fundamental para poder vincular a una persona al proceso. Muy bien, pues mire, así de manera muy rápida, pues ya nos dio ahí algunos tips el abogado Julio que hay que tomar en cuenta. Y bueno, lamentablemente ya se nos termina el tiempo. Vamos a mandar los últimos saludos para el psicólogo Daniel que nos está viendo. Le mandamos saludos a Tita López, que también saludos siempre que nos está viendo. A Faisal Junedi también le mandamos muchos saludos. Y a Cintia Rodríguez que dice saludos abogado Julio y un corazón. Bueno, muy bien, le mandamos saludos a Cintia. No sé si quieren decir algo más antes que nos despidamos. Perdón por interrumpir. Adelante. No, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Como todos los jueves, estamos muy contentos de seguir con ustedes. Y gracias. Pues de mi parte, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad, qué bonitas experiencias he pasado en Justicia Ciudadana. Es un gusto pertenecer a la institución. Y también es que no se me pase, porque si no mis pasantes el día de mañana me van a estar diciendo, ya no les quede decir Team Julio, a mis pasantes Cintia, Marco, Nancy, Fanny, José Luis, un saludo muy grande y nos vemos mañana, temprano, por favor. Yuri, algo. Pues les agradezco mucho la invitación, les mando un saludo al equipo de trabajo porque estoy consciente que sin ellos pues no podríamos nosotros, ¿no?, llegar a este punto del apoyo. Entonces pues un saludo, chicos.
Gracias. Muy bien, sí. pues nada más leemos el último mensaje. Cintia Rodríguez: el apoyo victimal es de suma importancia, ya que desde el momento del primer acercamiento con la víctima se debe brindar la confianza a esta para que el proceso se lleve de manera más ágil y confiable. Pues totalmente de acuerdo y nos vemos el próximo jueves. Ángel, muchísimas gracias. Hasta luego.